a nivel de jerarquía espiritual, no hay un nombre más poderoso que el nombre de Jesús. Y la iglesia debe de entender, y usted debe de entender, qué significa el nombre de Jesús y a qué está asociado el nombre de Jesús. Porque cuando usted entiende a qué está asociado el nombre de Jesús y qué significa el nombre de Jesús, su manera de orar va a cambiar. Porque a mí me retan muchas cosas, ¿verdad? A mí me reta, por ejemplo, que la Biblia dice, y todo lo que el Señor Jesús dijo, y todo lo que pidieres al Padre creyendo, lo recibirás. Entonces yo digo, la Biblia no miente, ni el Señor Jesús mintió cuando dijo eso. Entonces, cuando la Biblia dice, no hay nada imposible para Dios, entonces yo tengo que creer que no hay nada imposible para Dios, porque la Biblia no es una verdad relativa, la Biblia es una verdad absoluta. Y usted tiene que creer eso. Usted tiene que creer como hijo de Dios que lo que dice la Biblia es verdad. Pero hay mucha ignorancia acerca del nombre de Jesús. Y qué lindo cuando uno viene a la iglesia a aprender algo nuevo y es algo que usted puede aplicar diariamente para su vida, el nombre de Jesús. Desde que usted se levanta, desde que usted sale de su casa, usted sabe que a usted le dieron un nombre que es una arma espiritual para deshacer las obras de las tinieblas, el nombre de Jesús. Entonces, quiero que usted me siga con esto, con esta enseñanza, porque si por un momento se desconcentra, pierde el hilo, para que usted vea a qué está ligado el nombre de Jesús en todo el relato bíblico, desde el antiguo pacto hasta el nuevo pacto. Muy bien, vamos a ir al libro de Éxodo. Los que están leyendo la Biblia conmigo, ya lo tienen que haber leído esto, porque está en el capítulo 3. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 3, y vamos a ubicarnos en el versículo 11 en adelante. Como del 11 al 14 vamos a leer. Ponga bastante atención a esto, que es una revelación impresionante, este es el pasaje donde Dios reveló lo más que pudo revelar acerca de su identidad. Ponga atención, por eso es tan importante. Dice, entonces Moisés respondió a Dios. Acuérdense que bajo todo término Dios es Elohim, y en términos de estudio profundo de la palabra Elohim, recuerdan lo que les he enseñado, es una pluralidad, pero es una pluralidad que no significa dioses, sino significa Dios. La palabra Dios es una pluralidad de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que nosotros, es que es algo tan fácil de entender, pero al mismo tiempo muy profundo, pero cada vez que Moisés habla con Dios, Elohim, podemos entender entonces que Moisés está hablando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo en una completa y armoniosa voluntad. Entonces, aquí Moisés le hace una pregunta. Le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Eso le pregunta Moisés a Dios. Vean el versículo 12 ahora. Y él respondió. ¿Quién respondió? Dios. Le dice, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Seguimos entendiendo entonces que es una conformidad perfecta, ¿verdad? La deidad, aquí hay una voluntad perfecta y un acuerdo común perfecto de la deidad cuando dice, estamos de acuerdo en que saques al pueblo de la esclavitud en que vive en Egipto y ustedes me van a servir sobre este monte. Vean ahora el 13. Dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Entonces miren la maravilla de revelación. 3:14. Alguien le podría pasar por encima a esto, pero me imagino que en su Biblia debe estar esto en mayúscula, ¿verdad? En mayúscula, indicando lo superlativo del nombre, ¿verdad? Lo superlativo del nombre de Dios, igual que lo superlativo del nombre de Jesús. Entonces dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ponga atención para que vea qué riqueza más grande a la que usted va a aprender aquí.
Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Entonces, para que escriban ahí, los que tienen la excelente costumbre de escribir para aprender, ¿qué significa yo soy? Yo soy significa el eterno presente. El eterno presente es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es el que lo llena todo en todo. Él era el que estaba en el principio, cuando fue creado todo. Entonces, esta expresión yo soy significa el eterno presente, el eterno presente. Muy bien. Entonces, acuérdese que Dios no ha revelado su nombre a nadie. Lo más cercano que tenemos de la revelación del nombre de Dios es esto que se llama el tetragramatón. Tetragramatón. Tetragramatón, que se compone de, en latín o en nuestro idioma, YHWH. Ponga bastante atención. YHWH. Entonces, cuando Dios le reveló a Moisés, le reveló el gran yo soy en el hebreo. En el hebreo es YHWH. Que entonces, como estas letras en hebreo no tienen una fonética clara, entonces de ahí se deriva Yahvé y Jehová. Porque sería como Yahweh, algo así, ¿verdad? Y de Yahweh entonces se deriva Jehová. Pero ni Yahvé ni Jehová es el nombre de Dios. Es el nombre de Dios, pero no es el nombre de Dios, porque Él reveló: yo soy el que soy. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces, para darle una fonética y que en nuestras Biblias aparezcan Yahvé o Jehová, que es exactamente lo mismo. Yahvé o Jehová es exactamente lo mismo, porque es un derivado en fonética de estas letras que en hebreo significan lo mismo, pero la escritura en hebreo es diferente a lo que yo le digo en nuestro idioma, YHWH. Muy bien, entonces en esta conversación que Dios tiene con Moisés, Él le revela esta verdad eterna. Dios le dice: dígale que yo soy. Lo mandó a usted. Dígale al pueblo de Israel, pero también dígale a Faraón. Porque recuerde que todos los egipcios, incluyendo el pueblo de Israel, eran politeístas. Y cuando digo incluyendo al pueblo de Israel, es que acuérdense que Israel estuvo 430 años de esclavo en Egipto, viendo a los egipcios adorando a un montón de dioses. Por ejemplo, a Ra, el dios del sol. Y cuando vino, que un día podemos dar esa enseñanza, aquella plaga de las tinieblas, fue un atentado directo contra esa deidad egipcia que se llama Ra, que era el dios de ellos, el sol. Ellos pensaban que Ra, el sol, era un dios. Entre todo el conglomerado de panteón de dioses que tenían los egipcios, este Ra era uno de los dioses. Entonces imagínense usted la encomienda que Dios le da a Moisés. Dígale que yo soy, lo mandó a usted. Entonces vean qué lindo, porque en el hebreo hay palabras compuestas, y aquí hay una etimología en hebreo, que es la palabra para referirnos al Señor Jesús, Yehoshua en hebreo, y en diminutivo Yeshua. Yeshua, ¿qué significa Yeshua? ¿Sabe qué significa Yeshua? Yeshua significa en el hebreo el Dios que salva. Entonces, vean ustedes ahora que cuando nosotros tomamos el tetragramatón y empezamos a entender qué significa esto de Yeshua, el verbo yashá significa salvar. Vean la perfección de Dios. Otra vez vuelvo a decir, en Yeshua el verbo yashá, que se escribe Y-A-S-H-A, yashá, en hebreo
significa salvar, o significa liberar, o significa rescatar. Ahora sí, vea la maravilla. En el hebreo, entonces, Jesús es Yeshua. Y Yeshua significa Jehová salva. Eso significa entonces que ahí está el tetragramaton presente con el verbo Yashá en el nombre de Yoshua. Ahora vean qué lindo esto. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 1, para que vean ustedes lo acertado y lo perfecto de la palabra del Señor. Ajá. Ok, vean lo que dice el 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se está refiriendo a Yeshua. No voy a decir todavía el nombre de Jesús, Yeshua, para seguir en el hebreo. Se está refiriendo que Yeshua estaba en el principio, que estaba Jehová o Dios el que salva. Yeshua, Yashá. Entonces dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Se está refiriendo a Yeshua. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta es la confirmación de cómo nosotros podemos entender aquí la eternidad del nombre que es sobre todo nombre, y por qué usted debe de entender qué sucede cuando oramos en el nombre de Jesús. Lo que en el griego original diría, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. El verbo, ¿por qué Juan le llama el verbo? Porque el verbo es aquella palabra que usted puede conjugarla en todos los tiempos. Vean ustedes la perfección de la palabra. Dios le dice a Moisés, dígale que yo soy el que soy. Dígale que el eterno presente es el que te envía. Entonces, cuando Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios, es como decir nosotros, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O podríamos nosotros también leerlo así, en el principio era la promesa, y la promesa era con Dios, y la promesa era Dios. Pero cuando Juan dice en el principio era el verbo, es para que nosotros los lectores, bajo la inspiración del Espíritu Santo en que fue escrito esto, entendamos que el verbo significa la conjugación de todos los tiempos. ¿Qué quiere decir la conjugación de todos los tiempos? Que Él fue, que Él es y que Él será. Él fue, Él es y será. Que Él, Yoshua, ha trascendido todos los tiempos. Entonces, a nosotros se nos dio ese nombre porque ese nombre se le dio al Señor Jesús. Y ahora, conforme vamos avanzando, vamos a ver todas las implicaciones de este nombre. Pero quiero que usted vea la armonía de la palabra, porque en Éxodo 3:14 Dios le dice, dígale que yo soy, te mandó. Yo soy el eterno presente. Yo soy el que estuvo, el que está y el que estará. Yo he estado en todos los tiempos. No existe para mí limitación del tiempo. Para Dios no existe el tiempo. Dios es el Señor del tiempo. Para nosotros sí existe el tiempo, pero para Dios no. Entonces, cuando uno piensa en esto, las palabras como que le faltan en el vocabulario para poder uno verdaderamente tratar de definir esto. Pero de la manera más sencilla que podemos entenderlo, entendemos que Él estaba, que Él está y que Él estará. Él estaba desde antes que fuera creado todo. Por eso es también difícil entender cómo Él te conoció a ti. Antes de que todo fuera creado, ya Dios te conoció a ti. Las neuronas no nos dan para tanto, ¿verdad? Para entender esto. Cómo Dios me conoció a mí desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoció a nosotros. Porque Dios siempre ha estado presente en todos los tiempos, hasta el final. Entonces, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vea qué maravilloso el 2 ahora, el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Yeshua, Yashá, el Dios que salva. Este Yeshua era en el principio con Dios, versículo 3.
todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Vieron esto? No existe nada de lo que haya sido hecho sin Él. Nada. Por eso, cuando uno menciona el nombre de Jesús, uno está con ese nombre afectando el pasado, el presente y el futuro, por decir algo, para usar la palabra afectando. El pasado, el presente y el futuro, porque ese nombre lo llena todo en todo. Por eso es el nombre sobre todo nombre, porque ese nombre lo llena todo en todo. Entonces, para nosotros encontrar aquí un paralelismo maravilloso, nos vamos al nombre de Josué en la Biblia. Josué en la Biblia es, vea qué perfección, es Yeshua, que significa libertador. Josué significa libertador. Entonces, hay un paralelismo de Josué con Jesús, porque Josué es un tipo de Cristo, porque Josué llevó a la tierra prometida a un pueblo que estaba cautivo en Egipto 430 años y lo llevó para ser liberado. Entonces, vea la tipología aquí que nosotros vemos entre Josué y entre Jesús. Ahora, cuando se da la traducción de la Septuaginta, que es la traducción de los 70 del hebreo al griego, el Antiguo Testamento del hebreo al griego y el Nuevo Testamento del hebreo al griego, hay una variación en el nombre, porque en el griego Yeshua sería como Jesús, se pronuncia más o menos así, pero es la misma forma y el mismo significado de Dios salva. No se pierde absolutamente nada. Es que es un diseño tan perfecto de Dios para que nosotros como iglesia entendamos qué representa esto para nosotros. Vea, por ejemplo, lo que dice Filipenses capítulo 2. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2 y ubiquémonos ahí como del 5 en adelante, como 2:5 en adelante. Dice Pablo: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pablo dice: tomen este ejemplo. Esto fue lo que hizo Cristo Jesús. Asuman ustedes este ejemplo. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué pasó por medio de la obediencia? Cada vez que hay humillación, viene exaltación. Y así sucede en nuestra vida. Humillarnos es bueno, porque después de la humillación viene la exaltación. Y esto sucede en todos los términos y en nuestra vida también. Cada vez que te humillas delante del Señor, Dios inmediatamente te exalta. La humillación es buena porque la humillación produce exaltación de Dios. Esto fue lo que pasó con Jesús. Dice que Él, estando en condición de hombre, siendo Dios, se hizo hombre, pero aún estando en la condición de hombre, porque vea lo que dice acá. Vean por ejemplo el 6, Dice: el cual siendo en forma de Dios, y cuando dice la palabra de Dios que Él se hizo en forma de Dios, nos vamos otra vez al nombre de Jesús en grado superlativo. Yeshua, Jehová salva. Entonces, Él era Jehová salva, esa era la forma de Él, Dios mismo, pero Él no estimó el ser igual a Dios y no se aferró a eso, dice la palabra del Señor. Porque en el versículo 7 dice: sino que se despojó, que en el griego es se vació. Se despojó está muy bonito, pero más bonito se vació. Se vació significa se vació de toda su gloria, de su poderío, de su señorío, de su majestad, y tomó forma de siervo. Ojo, esta palabra siervo no va ahí. Nos la pusieron ahí, pero en el original no es siervo, para que le sepa aún más lindo lo que estoy enseñando. No es siervo. Cada vez que te encuentras la palabra siervo en la Biblia, no es siervo. ¿Cuál sería la palabra entonces? ¿Cuál sería la palabra en el original en lugar de siervo? ¿Cuál se les ocurre que pueda ser la palabra en el original en lugar de siervo? Esclavo. Esclavo. Reina Valera traduce siervo
porque ustedes saben que en la época de la traducción de la Biblia estaba aboliéndose la esclavitud que fue legal durante mucho tiempo. Inclusive Pablo le habla a los amos y le habla a los esclavos, ¿verdad? Usted ha leído eso. Pero como estaba ya siendo extinguida esta propiedad de tener esclavos, entonces los traductores de la Biblia les pareció un poco, tal vez, agresivo o un poco atrevido usar la palabra esclavo, puesto que ya estaba aboliéndose la ley de la esclavitud. Entonces ellos pensaron, si usamos la palabra esclavo, podríamos estar quizá como dando a entender que Dios está a favor de esto y que la Biblia está a favor de esto, y entonces sacaron de ahí la palabra esclavo y pusieron la palabra siervo. Pero en realidad en el original, en la revelación original, es la palabra esclavo. Entonces lo que nosotros leeríamos acá dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Doulos, hecho semejante a los hombres. 8. Y estando en la condición de hombre, bajó una escalinata más. Se humilló a sí mismo. Y después de que se humilló a sí mismo, bajó más. Se hizo obediente hasta la muerte, y Pablo recalca muerte de cruz. ¿Por qué recalca muerte de cruz? Porque la muerte de cruz no era para toda persona. De hecho, un ciudadano romano jamás podría morir crucificado. Muerte de cruz era lo peor que había. Y por eso Pablo recalca muerte de cruz. O sea, se hizo hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. Y después de humillarse, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso que el Señor hizo en su humanidad fue lo que el Padre mismo, la deidad, en esta conformidad perfecta, entonces necesitó para que hubiera un principio de legalidad. Vamos bien, ¿verdad? ¿O no? Ok. Dios siempre utiliza legalidad en todo. ¿Qué significa el principio de legalidad? Que tiene que haber un fundamento para establecer lo otro. Lo que viene se establece de acuerdo al fundamento anterior. Dios no hace nada sin que haya un principio de legalidad. Por ejemplo, la salvación de nosotros está sustentado en un principio de legalidad. ¿Cuál es el principio de legalidad? La muerte en la cruz. Sin muerte en la cruz no hubiera salvación. Ese es el principio de legalidad de Dios. ¿Cuál es el principio de legalidad aquí? Para que el nombre sea sobre todo nombre. La obediencia de la muerte en la cruz. Todo esto que hemos estado leyendo en la condición de hombre, que se humilló, que se hizo obediente hasta morir y morir en la cruz, establece para Dios un principio de legalidad. Y bajo ese principio de legalidad leemos lo que dice el 9. Sígame con el 9. Por eso cuando usted viene aquí a la iglesia tiene que haber dormido bien, porque tiene que estar bien concentrado. Si usted no duerme bien la noche del sábado, entonces pierde el hilo. Bueno, el 9. ¿Qué dice el 9? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es hasta lo sumo? ¿Qué es hasta lo sumo? No sabemos. No tiene límite. Lo sumo no tiene límite. Es como de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo es de tal manera? No sé. Me puedo imaginar todo lo más grande. No sé, nunca voy a llegar al final. De tal manera amó Dios al mundo. Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Cuánto es lo sumo? No sé. No sé cuánto es lo sumo. Pero en esa exaltación después de la humillación, vea qué lindo, en esa exaltación después de la humillación, dice la Biblia que Dios le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y aquí es donde le voy a hacer una pregunta teológica a usted. ¿Quién le puso nombre a Jesús? ¿Quién puso ese nombre? ¿Quién lo puso? Cuando la Virgen quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Usted ha leído eso, sí? Ajá. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? ¿Se ha preguntado usted quién se lo puso? José. ¿Quién se lo puso? Dios le puso ese nombre. Ese nombre no se lo puso ni José ni María, se lo puso Dios. Por eso este nombre trasciende
tiempos y edades. Y por eso este nombre es sobre todo nombre. Porque cuando, y ahora lo podemos leer más adelante, porque cuando se dio justamente la revelación de que el Señor Jesús nacería de una virgen, de una vez Dios reveló lo que iba a pasar. Me parece que por ahí en Mateo 1:21 podemos buscar. Ahorita volvemos con el 10. Ahorita volvemos con el 10 de Filipenses 2. ¿Qué dice Mateo 1:21? El ángel del Señor le habló a María. ¿Y qué le dijo? Vea qué perfección más linda la de la palabra. Vas a dar a luz un hijo, pero usted no le va a poner ni Carlos, ni Jorge, ni Alberto, ni nada. ¿Cómo le vas a poner? En el original le vas a poner Yeshua. Vas a tener un hijo, pero lo vas a llamar Yeshua. ¿Por qué le vas a llamar Yeshua? Por Yasha y por Yahvé o por Jehová. Salva. Vean aquí lo que sucedió muchos siglos después de aquella revelación de Dios a Moisés. ¿Qué le dijo aquí el ángel? Vea cómo Dios es el dueño de los tiempos. ¿Cuánto puede haber pasado? No sé. Hablemos de 4,000 años tal vez. Hablemos de 2,000 años. Lo que haya sido. Pero el ángel se le presentó y le dijo, vas a dar a luz un hijo y ese es el nombre que va a tener. Porque en la conformidad del acuerdo común de la deidad, ese es el nombre. Lo vas a llamar Yeshua. ¿Por qué lo vas a llamar Yeshua? Porque Yeshua es etimológicamente la palabra compuesta de la cual Dios está hablando de salvación. Porque Yeshua significa Jehová salva. Yeshua significa el eterno presente salva. Yeshua significa YHWH salva. Entonces tienes que llamarlo así. No le puedes poner otro nombre. Dios mismo le dijo cómo se iba a llamar en ese acuerdo perfecto de Dios. Ve, hermano, que hay una perfección en todo lo que tiene que ver con la revelación de Dios. Todo está perfectamente diseñado por Dios y le da la razón, y le da el motivo, y le da el propósito. ¿Por qué lo vas a llamar Jesús? ¿O por qué lo vas a llamar Yeshua? Lo vas a llamar Yeshua porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces, vamos otra vez al paralelismo con Josué. Bajo todo aspecto, Egipto siempre va a significar el mundo. Nosotros venimos de un Egipto espiritual, del mundo. Nosotros éramos esclavos en ese mundo espiritual. Vea el paralelismo de Josué en la literalidad de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y de nuestro Yoshua, nuestro libertador en términos espirituales. A Josué se le dio la orden de sacar al pueblo de Israel en una esclavitud que vivía terrible y llevarlo a una tierra que fluía leche y miel. Jesús fue llamado para ser el libertador de todo aquel hombre y mujer que vivía en Egipto, que nació bajo una condición de esclavo, porque nosotros nacimos siendo raza caída. Nosotros somos raza caída regenerada. Eso somos nosotros. Nosotros somos raza caída, o sea que si Dios hubiera dicho los condeno a todos, Dios hubiera actuado con justicia, porque eso es lo que merecíamos. Pero entonces Yoshua vino a libertarnos. Entonces Egipto representa el mundo donde ninguno de nosotros quiere volver, y pecado significa esclavitud, que ninguno de nosotros quiere tampoco vivir en esclavitud. Entonces esta operación de Dios, vean el paralelismo, porque en el Antiguo Testamento todo es sombra de lo que iba a suceder en el Nuevo Testamento. Es perfecto para entender cómo aquí hay definitivamente algo maravilloso que nosotros debemos entender. Vean el nombre de Yeshua en el plan redentor de Dios. Les voy a dar algunos versículos bíblicos así rapidito. Lea conmigo lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Vea a Yeshua presente. Es que es algo tan perfecto. Dios con nosotros.
Es exactamente el acuerdo común desde el principio hasta la culminación de la obra de la cruz. Luego hay algo muy lindo que quiero que vean conmigo, que está en Zacarías capítulo 3, versículo 8. Vaya conmigo a Zacarías capítulo 3, versículo 8, para que aprendamos también algo aquí. Zacarías 3:8 dice: escucha pues ahora a Josué, sumo sacerdote. ¿Cuál es este Josué? Este Josué es un sacerdote que emerge después del exilio del pueblo de Israel cuando estuvieron cautivos. Recuerda, cuando estuvieron cautivos 70 años en Babilonia. Esto fue en el 538 antes de Cristo. Este Josué, sumo sacerdote, aparece en el 538 antes de Cristo, después de que el pueblo de Israel vuelve del exilio de Babilonia. Escucha pues ahora, Josué. Vean qué lindo. Agarre conmigo este pasaje. Vean qué lindo. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti. Vean la figura del sacerdocio en la línea sacerdotal de este Josué. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Vea esta palabra, el renuevo. El renuevo en la línea sacerdotal de Josué como libertador, que siempre significa lo mismo en este nombre del sumo sacerdote, está hablando de Jesús. Vaya conmigo al 9. ¿Por qué sabemos que está hablando de Jesús? Está hablando de Jesús porque vea lo que dice el 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, perfección de Dios. He aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. Y vea lo que dice al final del versículo: y quitaré el pecado de la tierra en un día. En un día quitaré el pecado de la tierra. Y este es el cumplimiento que nosotros vemos ahora en Yeshua, nuestro libertador, que al morir en la cruz del Calvario, Él dijo: todo ha sido consumado. En un día fue quitado el pecado de la tierra. Pero vaya conmigo ahora a este mismo libro de Zacarías, para que vean ustedes también en la misma narrativa, en el capítulo 6, me parece que es por ahí del versículo 11, porque no lo traigo en las notas, pero lo leí y yo creo que por ahí anda. Dice: tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. 12 ahora. Y le hablarás diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo. Ay, qué lindo esto. Oigan qué belleza. Dice: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Otra vez está hablando de Yeshua, nuestro libertador. He aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces, dice, y edificará el templo de Jehová. ¿Vieron el 12 con lo que acabamos de leer? Es un cumplimiento perfecto y maravilloso del plan eterno de Dios con el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Muy bien. Luego, en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 11, hay una expresión también de Dios aquí maravilloso para nosotros poderlo entender. Vean qué lindo. Una vez que nosotros comprendemos estas verdades, vean qué lindo que es leer el 11 de Isaías 43. ¿Qué dice? Porque yo Jehová, yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué? No hay quien salve. Es exactamente igual que decir Yeshua. Vean la perfección de la deidad. Yeshua, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy Jehová. Jehová es el tetragramatón, recuerden, Jehová o Yahvé. Entonces, yo soy yo, y vuelve a decir yo Jehová. ¿Vieron? Yo Jehová, como reafirmando, yo Jehová. Y fuera de mí no hay Yashá. ¿Vieron? Fuera de mí no hay Yashá. Y aquí es donde está implícito el nombre de Yeshua. Todo es una perfección, pero maravillosa, de Dios, que cuando nosotros logramos estudiar la Biblia de esta manera, nos damos cuenta de esta perfección que está aquí revelada de parte del Señor. Pero hay que escudriñar un poco para poder entender esto. Entonces, el nombre del Señor Jesús está ligado a la eternidad. ¿Por qué entonces, ahora sí,
Volvamos a Filipenses capítulo 2 y volvamos al 9 de Filipenses 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora vamos al 10. Vean qué lindo. Vean qué lindo. Para que en el nombre de Yeshua, que es Jehová salva, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, habitación de Dios. Tercer cielo, habitación de Dios. Lo que la Biblia dice es que cada vez que se pronuncia el nombre de Yeshua, Jehová salva, no hay ni un solo ser celestial que no doble sus rodillas ante ese nombre. Eso es lo que dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que... Y aquí es donde nos revela la Biblia, las tres habitaciones que hay. Para que en el nombre de Jesús se doble la rodilla de los que están en los cielos. Ángeles, serafines, querubines y todo ser creado por Dios. Ante el nombre de Yeshua, que es Jehová salva, doblen sus rodillas. Pero no solamente en los cielos. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Ahora nosotros, nuestra atmósfera, nuestra habitación. Lo que la Biblia dice es que ante el nombre de Yeshua, Jehová salva, no hay un ser humano que no doble sus rodillas. Y el ser humano que dobla sus rodillas a un ídolo está cometiendo abominación a Dios. Es parecida esta abominación del ser humano a aquella abominación desoladora. ¿Saben qué es la abominación desoladora de la cual el Señor profetizó que vendría y que ya la estamos viviendo? La abominación desoladora es la profanación de lo santo. Y cada vez que es profanado lo santo, hay abominación. ¿Cómo está el mundo hoy? Profanando lo santo. Porque quieren darle una naturaleza legítima a lo que Dios ha definido como algo ilegítimo. Eso se llama profanación de lo santo de Dios. Entonces, cuando es un poquito de historia también para poder entender esto, porque el Señor habla de la abominación desoladora en Mateo capítulo 24, ahí tendríamos que meternos un poquito de escatología, porque hay dos profecías que el Señor Jesús da en Mateo 24. Una profecía que se cumpliría pronto con la destrucción del templo por el emperador Tito en el año 70, justamente después de que el Señor asciende, en el año 70, ocurre una de las masacres más terribles del pueblo de Israel por el emperador Tito y todo el ejército romano cuando destruyen el templo. ¿Cuál templo destruyen? El templo de Herodes, en el monte Moria. Y fue un derramamiento de sangre terrible. El Señor profetizó eso. Recuerde cuando le dijo, los que estén en la azotea ni se bajen, los que van de camino ni se devuelvan. Está hablando justamente de eso. Pero el Señor habla también ahí de la abominación desoladora. La abominación desoladora que se daría unos añitos después con la destrucción del templo, y ahora les voy a decir cómo sucedió, y la abominación desoladora que sucedería en el tiempo ya futuro que estamos viviendo. La abominación desoladora es la profanación de todo lo santo, que es lo que estamos viendo. Por eso dice la palabra del Señor que el espíritu del anticristo ya está en la tierra. Y al decir el espíritu del anticristo está en la tierra, está hablando de esa abominación que viene, que es como una nube oscura que cada vez viene más y más y más y más y más sobre la tierra. Y en esta abominación desoladora, aprovecho para decirles, es cuando la iglesia tiene que levantar más adoración. Porque el diablo quiere traer abominación a todo aquello que es el nombre de Dios. Y cuando la iglesia está adormecida y no adora, la abominación crece. Porque lo único que puede traer la voluntad de Dios a la tierra es la adoración. Y mediante la adoración nosotros establecemos en la tierra el señorío de Cristo. Por eso la Biblia habla tanto de abominación. Porque abominación es todo aquello que trae profanación a lo santo. Y la iglesia está puesta en la tierra para traer lo santo de Dios, para traer lo santísimo de Dios, para provocar que el reino de los cielos venga a la tierra, para provocar que la gloria de Dios descienda. Y no hay otra manera como desciende la gloria de Dios si no es por medio de la adoración. Entonces, siempre Satanás querrá profanar. Entonces, en estas épocas que son
que podríamos decir que es historia extrabíblica, y por ser historia extrabíblica no es que no sucedió, sino simplemente que no está en el canon, pero es historia extrabíblica porque los historiadores como Flavio Josefo, que vivieron contemporáneamente en el tiempo en que emerge la iglesia del primer siglo y suceden todas esas cosas, nos los cuenta claramente. Que un tipo ahí llamado Antíoque Epífanes viene y entonces en el santuario de Dios degolla una cerda y derrama la sangre de la cerda por todo el altar, que bajo todo aspecto significaba un animal inmundo, y entonces hace profanación de lo santo. La Biblia le llama esto abominación desoladora. Y esta abominación desoladora solamente la puede tener la iglesia del Señor. Entonces, entre más abominación viene sobre el mundo, porque a veces yo digo aquí a los hermanos, vamos a tener una noche de adoración, y todo el mundo lo ve como opcional. Sí, bonito, pero yo no vengo ahí, ¿verdad? Y tal vez aquí han pasado meses de adoración y usted no viene porque usted no entiende lo que eso significa. Usted piensa que adoración es venir a cansarse un rato, ahí a levantar las manos y a cantar y nada más. ¿Sabe qué sucede cuando la iglesia adora? Aleja la profanación. Cuando la iglesia adora, llama a lo santo de Dios. Cuando la iglesia adora, establece el reino de Dios. Cuando la iglesia adora, establece la voluntad de Dios en la tierra. Pero el cristiano no sabe. Entonces, dentro de las casas suceden un montón de cosas. La mamá le encuentra al hijo un poco de marihuana en el abrigo y se asusta toda, porque ¿cómo puede ser mi hijo que yo lo enseñé en las cosas de Dios desde pequeño? ¿Y cómo puede ser esto? Porque en tu casa hay abominación. ¿Por qué hay abominación? Porque lo único que aleja la abominación es la adoración. Y si no hay adoración, prevalece la abominación. ¿Por qué la abominación avanza en el mundo y por qué la maldad avanza en el mundo? Porque hoy los cristianos hacen show en lugar de adorar. No es tan popular adorar. Pero si yo les digo a ustedes, vengan el miércoles porque vamos a tener aquí un concierto con el grupo tal que suena en la radio y en las redes sociales, vea, hay que cerrar los portones porque no cabe la gente aquí. ¿Cierto o no? Pero si yo les digo a ustedes, vengan el miércoles a las 7 de la noche porque vamos a tener adoración suprema y vamos a permitir que el reino de Dios descienda en este lugar, usted dice, mejor me voy a comer una pizza en la noche. No les suena tan agradable. Y ese es el engaño de Satanás. Y es por eso que el enemigo tiene a un montón de cristianos arrinconados hoy. Porque hemos pensado que la vida cristiana es esa. Pero la vida cristiana, de acuerdo a lo conforme a la palabra del Señor, implica un montón de cosas. Entonces, vean ustedes todo esto porque el Señor Jesús habló esto, y ahora el Señor Jesús ascendió al cielo y nos dejó a nosotros una responsabilidad. Y el Señor Jesús dijo esto para que usted se preocupe más todavía. El Señor Jesús dijo, en otras palabras, esto lo voy a parafrasear. El Señor Jesús dijo, tranquilos. Lo que yo he hecho en la tierra, ustedes también lo van a hacer, pero lo van a hacer aún mayor. ¿Por qué razón? Porque yo voy al Padre a confirmar que ese nombre, que es sobre todo nombre, Jehová salva, ya tuvo una confirmación celestial por la obra en la cruz. Entonces lo que el Señor Jesús dijo, es cierto, las cosas que yo he hecho aquí en la tierra, la iglesia la va a hacer también, los cristianos la van a hacer también, pero van a hacer aún cosas mayores. Por una razón, porque yo voy al Padre. ¿Por qué cuando oramos en el nombre de Jesús no sucede lo que debe suceder? Porque no hemos entendido la implicación del nombre. No hemos entendido que este nombre está ligado a Dios mismo, está ligado a la deidad. Y que cuando mencionamos el nombre de Jesús, los demonios tienen que retroceder. Porque en este versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 10 en adelante, lo dice claramente. Para que en el nombre de Jesús doble toda rodilla los que están en los cielos. En la tierra nosotros, y debajo de la tierra, ¿quién es? El inframundo, la habitación de los demonios, debajo de la tierra. O lo que la Biblia llama como las regiones celestes. Las regiones celestes es la habitación de los demonios.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vean la jerarquía, vean la jerarquía. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. ¿A dónde? Debajo de la tierra, en las regiones celestes. Hay toda una jerarquía que usted y yo derribamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y si nosotros no somos, vea qué lindo, está en Efesios capítulo 6, versículo 12, para que usted lo anote. Pero vean el orden de jerarquía. La Biblia dice que tu lucha no es contra seres humanos en esta tierra. No te andes peleando con hombres. Ese no es tu llamado. Como dije un día en la radio, es mejor tener paz que tener razón. Quédese usted con la razón y yo me quedo con la paz. No es contra hombre alguno nuestra lucha. No me interesa. Ese no es el pensamiento de Dios para la iglesia. El pensamiento de Dios para usted y para mí es que elevemos nuestro nivel de autoridad. No tenemos lucha contra sangre y carne. Aplíquelo, pero tiene que aplicarlo con el nombre de Jesús. ¿Cómo usted puede deshacer esta jerarquía de Efesios 6:12? ¿Cómo lo puede usted deshacer? Porque Pablo viene hablando de las armas espirituales y va concluyendo diciendo, es que tu lucha no es contra sangre y carne. Tu lucha es contra el nivel más alto. Empieza principados. Luego sigue potestades, que en el griego son los exousias. Recuerda la palabra que yo he usado. Esta palabra exousia aplica para todo tipo de potestad. Potestad buena y potestad mala. Lo que pasa es que esta potestad mala está limitada porque está sujeta al nombre de Jesús. ¿Vieron? Cuando la Biblia habla de que nosotros tenemos autoridad y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Yoshua, Jehová salva, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En el nombre de Yoshua, de Jehová salva. Ve, entonces estas jerarquías espirituales, iniciando por principados arriba, luego siguen los exousias, abajo de los principados, luego vienen los gobernadores de las tinieblas de este mundo, porque siempre la palabra siglo será para mundo. Gobernadores de las tinieblas de este mundo son todas estas ideologías y todas estas agendas de la muerte que hay hoy. Dice, y luego huestes espirituales de maldad. Oiga lo que son huestes espirituales de maldad y vea el poder del nombre que es sobre todo nombre. Huestes espirituales de maldad son demonios asignados para atacar en diferentes áreas de la vida de la gente. Hay espíritus de muerte que atormentan a las personas. Hay personas que me dicen a mí, pastor, ore por mí. Todos los días oigo una voz que me dice, quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama una hueste espiritual de maldad. Son demonios asignados para traer terror, para traer ansiedad, para traer temor, para no dejar vivir tranquilo a los hijos de Dios. Y si los hijos de Dios le dan lugar a esto, estas huestes de maldad vienen y deshacen. Vea que estos principados están sobre las naciones, sobre todas las naciones están estos principados que están gobernando en un orden jerárquico, porque Satanás es un imitador de todo lo que tiene que ver con lo santo. A Satanás le gusta imitar lo santo. Entonces, igual que hay una jerarquía a nivel espiritual de parte de Dios, hay una jerarquía de maldad también que usted debe de saber. Y que usted tiene que usar el nombre de Jesús para deshacer estas obras del diablo. Ve, entonces, huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. Usted tiene que entender que en ese nombre usted deshace todo esto. Porque muchas veces se quiere levantar. ¿Usted ha sentido cuando el enemigo se quiere levantar en algo contra su vida? Y usted, en lugar de sentirse arrinconado, usted tiene que pensar en Yoshua, Jehová salva. Dios, tú has estado conmigo siempre. Señor, tú has estado desde el principio. Señor, tú eres
Tú tienes el nombre que es sobre todo nombre, y cuando yo menciono tu nombre, los demonios tienen que caer de rodillas. Todos estos principados, potestades y gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad, cuando oyen la mención del nombre que es sobre todo nombre, tienen que caer de rodillas, quieran o no quieran. Quieran o no quieran, tienen que caer de rodillas, porque este es el nombre que es sobre todo nombre. Pero la iglesia no ha aprendido a usar el nombre que es sobre todo nombre, porque hemos sido más emocionales que entender lo que verdaderamente la Biblia dice con todo esto que nos relaciona este nombre poderoso del nombre de Jesús. Que entonces, ahora, porque esta es una enseñanza que duraríamos toda la tarde dándola, pero ahora que por lo menos entendemos a nivel general cómo está implicado este nombre de Jesús, de dónde viene este nombre de Jesús, ¿cómo está relacionado el nombre de Jesús? ¿Por qué a mí se me ha dicho que debo de usar el nombre de Jesús? Porque este nombre de Jesús no es un nombre que tiene que ver con una limitación humana, sino que este nombre de Jesús es un nombre que trasciende los tiempos y las edades, y del cual tienen conocimiento todos los demonios. La iglesia es poderosa cuando entiende que en el nombre de Jesús se sujetan los demonios. La iglesia es poderosa cuando entiende que en el nombre de Jesús la enfermedad se va. La iglesia es poderosa cuando entiende que en el nombre de Jesús se va la depresión, se va la ansiedad, que antes de ir a buscar un antidepresivo para sentirme bien, yo voy y me pongo de rodillas a mencionar el nombre que es sobre todo nombre, porque ese nombre que es sobre todo nombre se tienen que romper las cadenas y todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Denle un aplauso al nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús el Señor.